Hola a todos y a todas. Estamos en otra entrevista con un miembro de la comisión experta del nuevo proceso constituyente, como ven ahí, con Flavio Quesada. Muchas gracias, Flavio, por estar acá. No, muchas gracias a ti por la invitación para poder conversar de este nuevo proceso. Oye, te quiero presentar, abogado, magíster en Derecho, convención en Derecho Público de la Universidad de Chile. También tiene un máster en Derecho Público de la Universidad de Bordeaux. Doctor, hace poquito me enteré por Twitter, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como profesor en varias universidades en Chile y fue abogado asesor del Tribunal Constitucional. También se ha desempeñado de asesor parlamentario a través del Instituto Igualdad del Partido Socialista, del que es militante. ¿Cómo estáis? Eh, es una pregunta difícil de responder, pero en general bien, en general bien. ¿No estáis Un nervioso por lo poco, que se viene? Recordemos que la comisión no. experta comienza el 6 de marzo. Te queda menos de un mes, o 3 semanas. ¿Y tú ya estás en Chile? Sí, sí, Ya. en Chile. No, a ver, a nivel de sensaciones siento evidentemente una gran responsabilidad. Y el correlato de eso es también la ingente necesidad que tengo de ponerme al día en varias cosas que es necesario revisar. Siento como que tengo mucha tarea atrasada, como para evidenciar cómo me siento y estoy trabajando muy intensamente para poder trabajar y aportar de la mejor manera posible en lo que viene. Pero tú igual estás al día en la... tú igual estuviste muy metido y muy al día en el proceso constituyente anterior. Estos son tus temas. Lo hayas estudiado durante años. Eh, ¿Qué te parece que tengamos esta nueva oportunidad para cambiar la constitución vigente? ¿Te lo esperabais? Bueno, sí. Después del No, rechazo mayoritario, ¿te esperabais tener otra no, la oportunidad? verdad no, debo reconocerlo. Yo creí que si ganaba el rechazo iba a ser muy difícil abrir nuevamente un camino hacia una nueva constitución. Lo veía prácticamente improbable, si no imposible. Pero bueno, los hechos han demostrado que existe un consenso más o menos transversal de que tenemos un problema constitucional y que es necesario resolverlo con cierta urgencia. Y no lo Eh, creía porque no le creía a la derecha la promesa que hizo en campaña de que vamos a hacer una mejor, una que nos una y todos esos discursos. Más que no creerle a la derecha o de creerle a uno u otro sector, no estaba convencido que existiese ese consenso transversal. Perfecto. Porque al final del día, que podamos tener un pacto político constitutivo, es decir, una constitución, pasa por el hecho de que las fuerzas políticas más relevantes de una sociedad tengan ciertos acuerdos, ciertos consensos. Y yo no estaba del todo convencido que ese nivel de transversalidad respecto a este tema existiese. Pero yo creo que enhorabuena, ¿no? Como sociedad hemos llegado a identificar que tenemos este problema, que es necesario resolverlo y algo valioso a propósito de lo que mencionaba antes, de que, claro, seguí muy de cerca el proceso anterior, creo que algo muy valioso del proceso anterior es que nos permitió ir decantando discusiones, abrir temas, que a veces quizás no era el momento ni el lugar para abrirlo, pero abrir temas, y eso permitió decantar algunas discusiones en las cuales nos dimos cuenta que hay consensos mayores a los que creí que habían y en otros no tanto, y en consecuencia quizás no es tan posible ahora avanzar o asentar algo en específico. Porque tú cuando hablas de los consensos mayoritarios de las fuerzas políticas que están en el Congreso, más que el procedimiento, me imagino, hablas Mm. de las bases constitucionales, estos 12 bordes, como se les llamó, que tenían que nos van a entregar el marco, más bien mínimo, más que máximo, de lo que va a estar escrito en la nueva constitución y antes, en tu pega, con tus 23 colegas, que van a estar plasmados en el anteproyecto que se tiene que entregar el 6 de junio
un día antes de que se ponga en marcha el Consejo Constitucional, que parte el 7 de junio y su elección es un mes antes, el 7 de mayo. ¿Dónde Sí. están ahí los en los bordes tú ves espacio para escribir una nueva constitución suficiente? Porque hay un discurso público que quizás críticas de los bordes porque creen que les ponen cortapisas a los legítimos intereses que puedan tener los 50 electos en la elección de mayo del Consejo Constitucional. A ver, he mencionado varias cosas que dan para mucho. A ver. Eh, Aprovecho quizás de sí precisar algo. A ver, yo creo que hay consensos que se expresaron incluso en las propias bases, que no son un consenso que yo lo reduciría a las fuerzas políticas representadas hoy en día en el Congreso. Ujú. Diría más bien, se expresaron en ese acuerdo por las fuerzas políticas presentes en el Congreso, pero porque existe cierto consenso más transversal en la sociedad chilena. Y eso es lo que es valioso. Eso es lo que es valioso, que exista ese consenso en toda la sociedad. Por ejemplo, que recordemos lo que fueron nuestros debates constitucionales durante los 90 sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Fue algo muy polémico. Recordemos el debate sobre la ratificación del convenio 169 de la OIT que establece los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, por ejemplo. Recordemos esos debates. Fueron muy vivos, terminaron algunos de ellos en el Tribunal Constitucional. Es decir, había mucha conflictividad detrás de esos debates. Pero hoy, luego de todo lo que, digamos, todo el agua que ha pasado bajo el puente, existe cierto consenso en la sociedad chilena que hace que a las fuerzas políticas, como tú decías, representadas en el Congreso, no puedan sino decir que si se inicia un nuevo proceso constituyente, lo mínimo es un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Cuestión que, si tú lo miras en comparación a lo que ha sido toda la historia constitucional chilena, es un avance desde el punto de vista de derechos humanos súper importante. Pero es porque el consenso está en la sociedad, se expresó en las fuerzas políticas. Eso me parece lo primero importante a propósito de lo que tú has dicho. Y lo segundo, respecto a las posibilidades o el rol que juegan estas bases, yo creo que las bases primero tienen digamos, ese respaldo, esa expresión, son el resultado de ciertos consensos importantes en la sociedad chilena. El Estado social, por ejemplo, yo creo que hoy en día existe un consenso importante por quienes hayan estado a favor o en contra de la propuesta constitucional anterior, por ejemplo, de que es necesario fortalecer los derechos sociales, que parte importante de lo que la ciudadanía demanda es que exista una mayor protección a la salud, a la educación, a la previsión social, como mínimo ponerlo a nivel de los estándares internacionales en esta materia. Cuando digo estándares internacionales, son los estándares internacionales de derechos humanos, es decir, Que ya que los tenemos derechos humanos firmado. sean el piso, que eso es una cosa que yo encuentro para mí es obvia, que los derechos humanos sean un piso desde el cual nosotros construimos nuestro pacto constitucional, si somos demócratas y creemos en los derechos humanos. Entonces, las bases son, en primer lugar, creo, esa expresión de ese consenso transversales que en parte existen en la sociedad chilena, que se expresaron en los acuerdos de los distintos sectores políticos. Por eso que creo que es tan importante que el trabajo de quienes integren, de quienes vamos a integrar la comisión experta sea de reflejar lealmente ese consenso social que existe. Y segundo, claro, como tú bien lo dices, esto no es digamos, una camisa de fuerza en el sentido de que las bases son lo único que debe desarrollar la propuesta, no. Al contrario, podemos decir, un mínimo. Un mínimo es que van a haber esos elementos, que son en cierta medida, como te decía antes, discusiones decantadas en nuestra sociedad. Ahora, también es importante tener presente lo siguiente, y con esto sí termino, la respuesta a esta pregunta. Sí es importante tener presente lo siguiente, y es que lo que va a elaborar la comisión experta es un anteproyecto. Es decir, nosotros
al menos lo que yo me he inspirado y lo que para mí es fundamental para la hora de trabajar esta materia, que es el derecho internacional de los derechos humanos, porque para mí el derecho humano, o el mínimo desde lo cual uno debe partir, nuestra propia tradición constitucional y lo que han sido nuestras discusiones, digamos, ir construyendo. Lo que va a realizar la comisión experta es una propuesta. Quien dispone, quien zanja, quien va a elaborar la propuesta que va a definir, que va a resolver, perdón, en definitiva la ciudadanía, es el Consejo. Nosotros vamos a proponer, el Consejo dispone y la palabra definitiva, como debe ser en democracia, la tiene la ciudadanía en el plebiscito de salida. Oye, y frente a este marco, más bien un piso, más que borde, un piso, en los principios constitucionales. Eh, Flavio Quesada, ¿cuáles van a, ya mencionaste los derechos humanos como un piso también, ¿cuáles van a ser las propuestas que va a priorizar Flavio Quesada? ¿Cuáles van a ser tus banderas? ¿Cuál es el mandato desde el Partido Socialista? Porque, por ejemplo, tú mencionabas lo de los pueblos originarios, que lo hablamos hace poco en este mismo canal con Antonia Rivas. Previsión lo hablamos con la profesora Kraus. Eh, ¿Cuál es, el PS te mandata a qué en esta construcción del anteproyecto? A ver, lo primero creo que aclarar, yo no tengo ningún mandato del PS respecto de nada. O sea, a ver, eh, se llegó a un acuerdo por las distintas fuerzas políticas, como tú decías, representadas en el Congreso, que yo creo que se explica por ciertas discusiones decantadas en la sociedad chilena, acuerdo en el cual se adoptó un nuevo proceso constituyente que es el que se inició ahora recientemente. Y ese proceso contempla una comisión compuesta por personas que, por su, entre comillas, expertise, pueden elaborar una antepropuesta de nueva constitución para que sea trabajada, mejorada, cambiada, modificada, en algunos de sus aspectos quizás relegada, por un consejo que va a ser electo democráticamente por la ciudadanía. Eh, Cuando representantes del Partido Socialista me propusieron, son datos de público conocimiento, propusieron para integrar este consejo, lo hicieron para que cumpliera la función que en ese acuerdo se le estableció a esta comisión, que es lo que te acabo de señalar. Ahora, también no voy a renegar algo que está, porque he escrito hartas cosas en esto y en otros temas, tengo convicciones, digamos, en varios de los temas de la discusión constitucional. Y evidentemente eso siempre estuvo sobre la mesa y la gente sabe que como yo pienso y yo me identifico intelectualmente, así como hay algunos que intelectualmente adhieren a la tradición liberal, por ejemplo. Otros adhieren a la tradición intelectual conservadora. Otros adhieren al feminismo, por ejemplo. Yo adhiero al socialismo. Y en particular, algo que he tratado de estudiar hace varios años es socialismo jurídico chileno, que creo que bueno, no creo que sea este el espacio para conversarlo, pero creo que es una tradición jurídico-intelectual propia de Chile que se inserta dentro del contexto de la tradición, bueno, de la tradición del socialismo jurídico en particular, en general, y de socialismo a nivel global en general. Entonces, que quiero ir y como para descartarlo, yo no vengo aquí como, oye, mira, Flavio, esto es todo lo que tenéis que hacer, no, a mí nadie me ha dicho eso. Si hubiese sido así, yo no lo habría aceptado. eh, Se creyó, se me preguntó si estaba disponible para colaborar en este proceso y lo que yo dije fue, evidentemente que sí, que estaba disponible para colaborar donde se creyera que puedo ser útil y por parte de quienes tenían que tomar la decisión, decidieron que podía ser útil en esta comisión. Pero Flavio, por ejemplo, hay un documento elaborado que se titula Bases de la propuesta constitucional oficialista, en la que tú participaste en la redacción junto a Leonardo Soto, el diputado. Esos eran los dos, los dos redactores del Partido Socialista. Hubo los dos miembros de esta comisión. Hubo dos participantes de cada partido oficialista. Ahí hay lineamientos. Como hay lineamientos de Sí. lo que, donde hubo acuerdo
en la fuerza oficialista, quiere decir que desde el PPD, porque esto incluye al PPD y al Partido Radical, a pesar de que van en listas Ujú. diferentes, incluye al PPD y el Sí, Partido Radical, hasta el Partido Comunista, incluyendo el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Liberal y todo lo demás. ¿Cachai? Entonces, hay ciertos lineamientos. sí. Casualmente, esto lo escribiste tú también, pero hay acuerdos dentro del Partido Socialista. Yo supongo Ujú. que para integrar esta mesa, como en los demás partidos, para integrar esta mesa, iban con mandatos a levantar ciertas cosas que han acordado comisiones discutiendo estos temas durante muchísimos años dentro del Partido Socialista y así sucesivamente en el resto de los partidos. Tú no ibas ahí con, no te ibas representando tú, po, ibas ahí con el Partido Socialista. Entonces, a esa mesa llegaste con el pensamiento, las ideas del Partido Socialista a plasmar en esta discusión constitucional oficialista. Y yo supongo que va a pasar lo mismo en la comisión experta. O sea, uno supone, perdón, yo supongo que los expertos no se van a mandar solo. Y no digo que tengan un dueño de, mira, vaya a votar a favor o en contra de esta norma. No, sino que son lineamientos que ha construido el Partido Socialista desde, bueno, me voy a arriesgar, desde el plebiscito de la Constitución del 80 en adelante, en el Partido Socialista, te aseguro que se están discutiendo estos temas y de los últimos 20 años tú has sido parte de esas discusiones. Entonces, Sí. cuáles son las ideas, cuáles son las ideas del Partido Socialista o de Flavio Quesada en esta discusión de la comisión experta para llevar al anteproyecto? Y primero voy a responder tu pregunta y luego voy a precisar lo primero. A lo menos yo lo que estoy convencido, porque creo que es un cambio radical, o sea, no sé si es radical, pero yo creo un cambio bien importante y profundo respecto a lo que tenemos hoy en día, que es el Estado social. Una de las bases es que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho. Chile ya es un Estado democrático. Chile ya es un Estado de derecho. Podrá tener problemas, podemos mejorar ciertas cosas, pero eso ya lo somos. Que no somos es un Estado social. Y eso está en las bases. Eso es un cambio importante. Y eso tiene implicancias. De partida, robustecer los derechos sociales, reconocer derechos laborales importantes, que como decía antes, el derecho internacional de los derechos humanos sea el piso mínimo desde los cuales construir esta arquitectura del Estado social. Y luego también tiene cierta correlato en configuraciones institucionales, por ejemplo, en propósito de servicios públicos, mecanismos de acciones judiciales para hacer efectivo derecho, etcétera. Todas son materias que vamos a luego a discutir. Pero el solo hecho de decir Estado social tiene todas esas implicancias que para mí, dado que es una novedad en la historia, novedad no tan del todo novedosa, porque hay antecedentes evidentemente en la Constitución del 25, pero es un cambio importante, digamos, en relación a lo que tenemos hoy en día, y en ese sentido, para mí es una prioridad primera, construir efectivamente un Estado social en el texto. Yo creo que es uno de los grandes desafíos de la Comisión Experta. Solo una cosa que te quería decir. Lo segundo, respecto a mi participación en todas esas discusiones, claro. Que pasa que yo creo que a la gente, oye, yo participo en el Partido Socialista hace muchos años, de como los 16, 17 años. Eh, bueno, otro día podemos conversar del por qué lo hago. Yo lo hago con convicción, evidentemente. Eh, y he participado en todas estas discusiones sobre cambio constitucional hace muchos años. Eh, y en efecto, en otras ocasiones, por ejemplo, me tocó, y así como hay un programa ahora de unas bases constitucionales del oficialismo, me tocó en su momento colaborar en la elaboración de las bases constitucionales socialistas, solo del Partido Socialista, que fue un proceso bien lindo y enriquecedor, qué sé yo. Ahí Eh, como una pildorita solamente, ahí se empezó a hablar del Estado regional, que después fue una propuesta que levantó la propuesta constitucional del proceso anterior, como por ejemplo. sí, pero en esa, ahí no proponíamos Estado regional. Pero bueno, han sido debates. Mejorar y profundizar la descentralización es algo que ha estado siempre en nuestros debates, porque es un mecanismo de hacer efectivo el autogobierno. Pero bueno, podemos profundizarlo en otra ocasión. Lo que te quiero decir
es que muchas veces aquellos que no participan activamente en partidos políticos creen que hay alguien así como en las sombras, como la presidenta, o sea, Paulina, que viene, oye Flavio, tú tienes que hacer tal o cual cosa. Jamás he recibido un llamado así ni de Paulina, ni de otra persona, ni de nadie. Nunca, nunca. Eh, Ahora, claro, yo tengo convicciones, visiones, he participado en estos temas, la gente sabe cómo pienso en el mundo en el que yo me muevo. Yo no tengo directrices, pero sí tengo obviamente convicciones, he participado en discusiones, la gente sabe cómo pienso, lo tengo por escrito, en libros, en distintas publicaciones. Eh, a lo que voy, esa era solo la precisión que te quería, la que te quería hacer, no es que yo entiendo que a veces la gente que no entiende cómo son las dinámicas internas de los partidos, al menos del Partido Socialista, que es donde yo me siento evidentemente muy cómodo. No es así, al contrario, es un lugar de mucho debate interno, en donde a veces nos peleamos fuertemente por ideas, muy fuertemente, a veces con desacuerdo en cosas que desde afuera podrían verse como grandes desacuerdos, a mi juicio quizás no son tantos, eh, y precisamente esa posibilidad de ese debate abierto, de esa heterogeneidad que enriquece el mismo debate propia del socialismo chileno, aquí tengo toda mi tesis, pero eso es para otra entrevista, de cómo eso se gestó y cómo se explica histórico-sociológicamente, cómo se formó el propio Partido Socialista, es lo que hace a mí sentirme plenamente cómodo en este mundo, representando esta idea y representándolas, como te digo, con la libertad que me da mi convicción en las ideas. Oye, y la última, yo sé que te tengo que dejar. Porque tú hablaste del Estado social. Que el Estado Sí. social, pero ese Estado social que está mencionado en las veces, hay que llenarlo de contenido, hay que nutrirlo. Porque tú, obviamente, viste a un colega tuyo de la comisión experta que cuestionó un poquito la definición de Estado social. ¿Qué es Estado social para Flavio Quesada? Y, a ver, el Estado social para mí es una fórmula constitucional eh, que expresa un pacto o un acuerdo constitucional, es decir, constitutivo de nuestra comunidad política, a través del cual decimos que la democracia, la participación a través de la cual nosotros legitimamos las normas que nos rigen, es decir, a través del cual legitimamos el Estado de Derecho, la democracia en el fondo es ese fin, un procedimiento para legitimar las normas que nos damos a nosotros mismos, esos mecanismos de participación, el Estado y nosotros como sociedad nos comprometemos a que esa participación en esa legitimación sea igualitaria, que vamos a ir progresivamente, obviamente no podemos erradicar todas las desigualdades, erradicando aquellas desigualdades que impiden en los hechos que pueda, digamos, participarse de igual manera en en la definición de lo común para legitimar nuestro estado de derecho. Y cómo esto que suena así tan abstracto, cómo es en concreto a través de un catálogo de derechos sociales. Y Chile lo construyó, o sea, si tú ves cómo se consagraba el derecho a la educación, que ni siquiera en la Constitución del 25, que lo que hace es recoger lo que estaba en la Constitución del 33, que a su vez es la síntesis de toda una discusión sobre esta materia que hubo en el primer constitucionalismo chileno, en el cual se le dio un rol pero protagónico a la educación. A propósito, hoy en día se conmemora el primer número de la Aurora de Chile. Camilo Enríquez, sus escritos políticos, fue uno de los impulsores del estudio del derecho constitucional en Chile, le daba el mismo rol a la educación, y esto es algo que estaba desde, digamos, los albores de nuestra república, que ha sido permanente en toda nuestra historia constitucional y que se expresó en una fórmula bien específica que era la atención preferente del Estado a la educación pública, por ejemplo. Eh, la Constitución del 25 que reconoció o estableció el deber de velar por la salud pública por parte del Estado, el deber de promover, de establecer elementos mínimos para que exista previsión, el tema de las pensiones, la Constitución del 25 como síntesis obviamente de muchas cosas que pasaron antes, no tenemos tiempo para desarrollarlo. En el fondo, que quiero decir, cuando uno dice Estado social, y por eso yo creo que es importante que quienes integremos la comisión experta seamos leales a este pacto transversal que acordó nuestra sociedad
para iniciar este nuevo proceso constituyente, cuando hablamos de Estado social, estamos hablando de reencontrarnos con todo eso, reencontrarnos con una cosa que salió mucho en la discusión del proceso anterior, reencontrarnos con nuestra tradición constitucional que tiene antecedentes que respecto del tema de Estado social tiene mucho de lo cual aportar, ¿no? Y esa es la arquitectura que hay que hacer. Lo que te mencionaba antes, no es solo escribir en una constitución Estado social, eso también robustecer los derechos sociales, es también establecer que el Estado pueda crear instituciones que los hagan efectivos, establecer mecanismos de acciones judiciales para que permitan su efectividad también. Obviamente eso tiene mayores cuestiones técnicas, más de detalle, pero en breve esa es la idea que creo que debe reflejarse sobre el Estado social y como te decía antes, para mí es la prioridad primera, puesto que es un cambio muy importante en relación a lo que tenemos hoy, bueno, el texto de la Constitución del 80. Flavio, muchísimas gracias a la gente que nos está mirando. Dele like al video, sígame y esas cosas. Muchas gracias, Flavio, por esta entrevista. Nos vemos el 6 de marzo en el ex Congreso. Te voy a saludar. Éxito en lo que viene. Es muy Muchas gracias. desafiante escribir un anteproyecto de en 3 meses. Va a ser difícil. Así que éxito en lo que viene. Muchas gracias, Danilo. Para mí fue un agrado conversar contigo. Espero que nos podamos encontrar nuevamente. Y bueno, nada, nos veremos pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Que estés muy bien.